En el vídeo de hoy vas a aprender nociones básicas para esculpir una figura. Un flujo de trabajo habitual empieza por modelar en el modo objeto, como has aprendido hasta ahora, y continúa en el modo esculpir, donde suavizamos y damos forma a la figura. Aunque yo utilizaré un teclado y un ratón, la mejor manera de trabajar en el modo esculpir es con una tableta gráfica. No pasa nada si no tienes una, ya que solo vamos a aprender las cuestiones básicas, pero ten en cuenta que para trabajos más complejos la vas a necesitar. El objetivo de este vídeo es esculpir un pato a partir de dos esferas. Vamos a ello. Voy a usar una imagen de referencia. Está disponible en el enlace junto al vídeo. La posiciono al fondo de la escena y la escalo un poco. Así está bien. Ahora me coloco en el eje X para facilitar el trabajo de modelado. La imagen de referencia debe estar de frente. Para hacer el pato necesito dos esferas, una para la cabeza y otra para el cuerpo, así que empiezo añadiendo una esfera UV. La desplazo e intento encajarla en la cabeza. Voy a escalarla en varios ejes para que quede lo más ajustada posible. Perfecto. Ahora añado otra esfera UV y repito el mismo proceso. Por cierto, verás que estoy utilizando esta opción de la barra superior. Se llama Toggle X-Ray y con ella puedo ver a través de los objetos. Creo que así está bien, pero voy a echar un vistazo a la figura desde arriba situándome en el eje Z. Quedaría bien ensanchar un poquito el cuerpo para diferenciarlo de la cabeza. Voy a escalarlo. Ya va tomando forma. Ahora que tengo todos los elementos, voy a unirlos bajo una única malla, de forma que ya no sean objetos independientes, sino que formen una unidad y pueda tratarlos como tal. En el recuadro Scene Collection aparecen cada una de las partes del pato. Creo una nueva colección, a la que llamo pato. Selecciono todas las partes del cuerpo y las arrastro hasta la nueva carpeta. Ahora voy a Object en la barra superior y marco Join. Ya puedo unir las dos esferas. Para ello voy a borrar ciertas caras para crear dos huecos y unir las aristas con la herramienta Bridge Edge Loops. En Edit Mode y con el modo caras, manteniendo la tecla Shift, selecciono las caras de la base de la cabeza, de donde quiero que salga el cuello. Repito el proceso en la parte superior del cuerpo. Asegúrate de que estás creando un loop de aristas, es decir, un circuito cerrado. Cambio al modo aristas y selecciono las de ambos lados. Manteniendo presionadas Shift y Alt, marco ambos loops. En el menú del clic derecho del ratón, utilizo la opción Bridge Edge Loops y ya lo tengo. Si no te convence el resultado, prueba a modificar las caras que habías borrado al principio y trabajar así con otra superficie de unión. En cualquier caso, no olvides que al esculpir se puede afinar todo aquello que no funcione. Lo único que necesito es un modelo básico.
Por último, voy a utilizar el proceso de extrusión y escalado de caras para ir modelando el pico y la cola. Así se facilita el trabajo de esculpido. Aplico Shade Smooth con el clic derecho del ratón y esto ya va apareciendo un pato. Es hora de pasar al modo esculpir. Para entrar en este modo me dirijo a la barra lateral superior, Sculpting. Lo primero que puedo hacer antes de esculpir es añadir polígonos a mi figura. Cuantos más polígonos tenga mi figura, más posibilidades tendré de afinar en el esculpido. Para ello, pulso Shift y la tecla R. Aparecerá una malla. Esto me permite indicarle al programa cómo quiero que sea la definición de los polígonos que envuelvan mi figura. Puedo modificar el valor moviendo el ratón. 0,1 es un número adecuado. Hago clic con el ratón para fijarlo y pulso Control y R para aplicarlo. Ya tengo mi escultura. En la columna de la izquierda hay muchas herramientas para trabajar con ella. Te recomiendo que las vayas probando una a una. Los iconos representan el efecto de cada una de ellas. Al hacer clic, esta ventana muestra una imagen más detallada de su función. Tanto aquí como en la barra superior puedo modificar las cualidades de mi pincel, como el radio o la dureza. Aunque para agilizar el trabajo los comandos son F para el radio y Shift F para la dureza. Ahora, como si estuviera trabajando con arcilla, tengo que ir dando forma a mi trabajo. Lo primero que puedo hacer es suavizar algunas de las aristas o uniones que hayan podido surgir durante el proceso. Para ello, con la tecla Shift pulsada, paso el ratón por encima con la herramienta Draw que viene por defecto. Se puede combinar esto con Smooth para ir suavizando la escultura. Una herramienta extremadamente útil es Mask, que permite crear máscaras para proteger parte de mi escultura mientras trabajo. Por ejemplo, me gustaría adelgazar el cuello, pero no quiero tocar la cabeza ni el cuerpo. En la barra lateral tienes un pincel para crear tu máscara, que irá oscureciendo la figura en las partes protegidas. En algunas ocasiones, como en esta, puede ser más fácil utilizar la herramienta de lazo en la barra superior. Voy a suavizar los bordes de mi máscara para un mayor detalle. Ya puedo trabajar en el cuello sin que ello repercuta en otras partes. Para esto puedo utilizar Crease, por ejemplo. Puedo usar Elastic Deform para ir dándole forma al pico. También puedo combinarla con Grab, que me permite arrastrar alguna de las partes. No hay una única manera de hacer las cosas, así que es una cuestión de probar las diferentes herramientas. Solo me queda hacer las alas. Como quiero esculpir un elemento que debería ser simétrico, en la barra lateral superior, al lado del icono de la mariposa, puedo seleccionar diferentes ejes.
Si marco X, todo lo que esculpa en ese lado se reflejará en el otro. Así no tendré que esculpir el ala 2 veces y me aseguraré de que es perfectamente simétrica. Con Draw puedo darle volumen al ala. Ya solo me queda darle forma con las herramientas que hemos visto. Y yo creo que ya está, aunque todo depende de hasta dónde cada uno quiera seguir trabajando. Ya he esculpido un pato de goma.